tal, Sapiens? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este subpodcast de ciberseguridad, Cyber Sapiens. Soy Gilberto Serrano. Gustavo Rodríguez. Y Daniel Aguayo. Y bueno, pues en esta ocasión, pues no va a ser la excepción. Traemos otro tema interesante, otro tema en el que hay mucho que decir, mucho que aportar. Y el tema se trata del data recovery, pues recuperación de datos, ¿no? Bueno, que pues, pueden decir pues, que tiene que ver eso con ciberseguridad, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita aquí mismo. ¿Cómo la ve? Sí, es muy bueno, la verdad que sí, porque en el tema de forense digital entra la recuperación de datos. Y la recuperación de datos puede ser desde una desencriptación de ransomware y la recuperación de un disco físico que se haya dañado. Por ejemplo, un disco mecánico, una memoria USB. Desde ahí entra la parte de ciberseguridad y se complementa muy bien con la cadena de custodia y todo ese tipo de rollos que vamos a estar platicando ahorita, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves, Dani? ¿A qué le podemos llamar una recuperación de datos? Bueno, por recuperación de datos básicamente es el rescate de la información que está en dispositivos de almacenamiento que han sufrido un daño o la información está corrupta o en su defecto pudieron haber sido borrados por un error humano, ¿verdad? Y pues especialistas pues hacen ese rescate de información colocando esa información después de un procedimiento, una serie de cosas que ahorita vamos a platicar con detalle, lo ponen en una unidad nueva, en una unidad segura, para que sea reutilizable esa información, ¿verdad? Sí, Así es, ¿no? Bueno, no sé si saben los Sapiens, pero quiero compartirles que nosotros tenemos un laboratorio de recuperación de datos físicamente en nuestras oficinas. No está en Estados Unidos, no está en el interior de la República, está en las oficinas de Trace Ingeniería. ¿Y cuáles son las fases con las que trabajamos? Voy a mencionar aquí la primera y ustedes si quieren mencionan las demás o me las echo todas, como quieran. Échale. Vamos ahí Lo primero, cuando nos mandan a una unidad, y voy a brincar la fase de negociación con el cliente y todo eso, sino cuando ya lo tenemos el disco físicamente, lo primero es hacer la evaluación del daño. Hacemos la evaluación del daño para saber el alcance que tuvo el daño, el impacto que sufrió, si en caso de que haya sido una caída, que se haya quemado el disco, que lo hayan formateado, que venga cifrada la data, un BitLocker, un ransomware. Tenemos que hacer la evaluación del daño. ¿Y cómo hacemos la evaluación del daño? Con un diagnóstico. Tenemos herramientas especializadas. Aquí me voy a inventar un cacahuatazo, ¿no? Tenemos la mejor herramienta de recuperación rusa y china. ¿Y por qué? Porque son las mejores herramientas de recuperación del mundo. No hablo de Tijuana, México, sino del mundo. Y con esas herramientas vienen herramientas de diagnóstico muy, muy interesantes que nos ayudan a saber si los discos mecánicos o los discos, en este caso, electrónicos como memorias, SSDs vienen dañados y podemos dar un reporte de todo lo que tiene el disco actualmente, ¿no? Bueno, cuando lo estemos revisando. Entonces, si quieren especificar qué es lo que hacemos después de hacer la evaluación del daño. Sí, bueno, yo más quería como que enfatizar. Entonces, prácticamente, cuando ya tenemos un disco aquí, es porque el usuario o el cliente final no pudo rescatar yo su información haciendo uso de herramientas pues estándar, ¿no? Normales, que pues básicamente es, si lo conecté a mi computadora y no lo pude leer, pues algo tiene el disco, ¿no? Totalmente. Y el disco cuando llega aquí es porque, pues, en pocas palabras, pues ya está jodido, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros, tratar de hacer la magia, entre comillas, puesto que se hace con herramientas especializadas para poder recuperar esa información, ¿no? Que dicho sea de paso, pues el daño de los discos, una vez que se hace la evaluación, pues puede ser un daño lógico o puede ser un daño físico, ¿no? Y hablando porque se podrían preguntar los Sapiens, bueno, y se lo llevo y en cuánto tiempo me lo regresan, ¿no? Y todo, y bueno, otra cosa, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando lo traes, pues a todo el mundo le urge, obviamente para todos es muy importante su información. Correcto. Y bueno, quiero decirles que eso depende del tipo o la complejidad de daño que traiga el dispositivo de almacenamiento, que como ya dijo Gustavo, pues pueden ser memorias SD, pueden ser discos sólidos, tarjetas M2, incluso dispositivos NAS, discos de servidores, también, incluso de arreglo, discos, ¿no? Pues dependiendo de la complejidad del daño que traiga el dispositivo, el tamaño de la capacidad del dispositivo, pues todo eso va a contar, ¿no? Y va aumentando, digamos, el tiempo en que pudiera llevarse la recuperación. Sí, pero también el tamaño de la data, ¿no? El volumen de la información tiene que ver muchísimo, pero hay un dato muy importante y no me quiero adelantar a los últimos puntos que traemos en este episodio, pero sí lo quiero mencionar. Cuando recibimos el disco y hacemos el diagnóstico,
Posteriormente, hay que hacer un respaldo de los datos. Y dicen, oye, pero ¿cómo haces un respaldo si no tienes acceso al disco? Si ¿no? no lo pude leer yo, si no ¿cómo tú lo vas a hacer? Como tú sí puedes, ¿no? Sí. Bueno, las herramientas que tenemos nosotros accesan directamente a los LBAs. Es un dato muy, muy técnico, ¿no? Pero si ustedes no tengo un disco duro a la mano, pero si conocen los discos duros, que son como pequeños rectángulos, hay de diferentes marcas y hay una en la etiqueta dice LBAs o sectores, que es el tamaño del disco. Lo que hacemos nosotros con las herramientas especializadas, accesamos a esos sectores, que es donde se guarda la información. Cada archivo de Word, de Excel que ustedes guardan, se guarda en un sistema de archivos, en este caso el sistema operativo. Y creo que me estoy complicando con muchos datos técnicos, pero voy a aterrizar un punto. Créanme que voy a aterrizar un punto. Explícale los APIs. Voy a aterrizar un punto, ¿no? Sal de esa. Entonces, aquí nosotros creamos una imagen de esos LBAs. No nos importa si ahí está el sistema operativo o no, pero mientras ese sector tenga la información, somos capaces de sacar un clon o una imagen de esos datos para que nosotros la recuperación que hagamos lógica la hagamos sobre esa imagen, no sobre el disco. Exacto. Entonces aquí es muy importante. Obviamente vamos a entrar aquí en temas que si ya trae un daño físico, puede entrar un cuarto limpio, hacemos un trasplante, en el caso de discos mecánicos, trasplante de cabezales. Pero mientras el daño sea lógico del disco duro, y lógico quiere decir que esté dañada una partición o el acceso a los datos nada más, pero que físicamente el disco no tenga un daño. Que esté funcional. O la memoria no tenga un daño. Correcto. Saquemos el clon y lo trabajamos en frío. Y hacemos un respaldo de los datos, ¿no? Correcto. Y ese es el mejor de los casos, ¿no? Cuando el daño es lógico, digamos que es el menor de los daños, porque cuando ya es un daño físico ya se pone un poco más difícil la cosa, Cuando me pasa esto, digo, gracias Dios, porque lo puedo recuperar rápido, ¿no? Sí. Y que bueno, otra de las cosas que hay que mencionar es, y es así como que instintivo, ¿no? De que cuando uno de repente que vas a conectar tu disco duro externo, por ejemplo, varios de los usuarios de los Sapiens seguramente a lo mejor les ha llegado a pasar de que instalan su disco duro externo o incluso su pastilla de USB y pues ya no lo lee la máquina y todo. Y pues de volada, ¿no? A googlear, ¿no? Por eso digo que instintivo. Y ya ven ahí San Google que nos salva de todo. Ahí ven los diferentes remedios caseros que se avientan, ¿no? Los internautas, ¿no? Donde dice mételo al congelador, al freezer, mételo al horno de microondas y ojalá, ¿no? Va a ser magia, ¿no? Y la verdad es de que no es una manera recomendable de hacerlo. Pudieran tener alguna suerte en millones, creo yo, pero realmente pudieran crear más daño que la probabilidad de recuperar su información. Bueno, esa sería como una de las recomendaciones que no deben de hacer. Exacto. Un usuario que realmente recibe o se da cuenta de que su disco está dañado, no puede leerlo por alguna razón, daño físico, lógico, él no lo va a saber si no es experto, ¿verdad? Entonces, algunas de las recomendaciones podría ser una de esas, como dice Gil, no meterlo al congelador, no meterlo al horno, no meterlo a ninguna parte, que porque vio en internet que con eso se solucionaba. Error número 1 es meterle mano. Otra de las recomendaciones es... pues el productor aquí nos dice... Josh pasó por eso. Es testigo ocular, ¿no? Sí, testigo. Presencial y que por cierto recuperamos su data. Pero sin doble sentido tuvo final feliz. Sí. Otra recomendación es, en primera instancia, no manipular el disco de alguna manera, quererlo abrir físicamente o en su defecto instalarle una aplicación de rescate de información, de recuperación de información. Ahorita decía Tavo, pues hay que tener cuidado para poderlo leer, se ocupan herramientas muy específicas. ¿Por qué? Porque al sobreescribir el disco, borramos la data que queremos, al instalar la aplicación, sobreescribimos la data que queremos recuperar. Y hay un mito por ahí que dicen, reinstala el sistema operativo y con eso recuperas. No, volvemos a lo mismo también. Reinstalas el sistema operativo y se reemplazan o sustituyen los archivos que son rescatables. Es otra de las cosas que no se recomienda que hagan, ¿verdad? Ya comentamos abrir el disco duro, cambiarle alguna pieza. De hecho, si se requiere hacer, si el daño es físico y se requiere meter a laboratorio a hacer una microcirugía. Ya te metiste en aprietos, ¿eh? Pero bueno, una microcirugía,
En este caso particular no es recomendable que lo abran. ¿Por qué? Porque si no es bajo las condiciones adecuadas, Exacto. podríamos perder la oportunidad de rescatar los datos. Eso es crucial porque digo, además de las herramientas especializadas o profesionales, las instalaciones deben de ser las adecuadas, ¿no? Debe ser, en este caso, pues cuartos limpios, certificados. Pero bueno, ya se me fueron las recomendaciones. Me voy a ir un poquito para atrás. Échale, hombre. Donde está la recuperación lógica y recuperación física, que voy a mencionar parte de lo que han dicho ahorita. En la recuperación lógica, que es solamente el acceso a los datos, es lo más sencillo que se puede recuperar, que es daño de partición o inaccesibilidad de los datos. Pero en la parte física, por ejemplo, mencionaba ahorita Daniel, si reinstalamos el sistema operativo, podemos reescribir la data. Pero ¿qué pasa si corremos herramientas que hay en Internet libres y empezamos a querer recuperar la información? En el caso de los discos mecánicos, si está dañado el cabezal o que escuchen un ruido clic, 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 eso se llama click of death, empezamos a dañar más el sistema mecánico. Correcto. Y empezamos a dañar físicamente el plato. Entonces, si no somos expertos en recuperación de datos, lo único que estamos haciendo es empeorar la recuperación física y la recuperación lógica. Cuando nosotros no somos expertos en recuperación de datos, y me pasó un momento donde yo lo hice también, por eso platico todas las experiencias, Sí. reemplazaba nada más la tarjetita de un disco que tenía la misma serie y el mismo modelo, Ándale. pensando que como era el mismo disco iba a aprender, pero no, esto no ocurre de esa manera. Hay ciertos procedimientos y migración de microchips que debe de hacer, donde se lleva el firmware, donde se lleva muchos datos de los números de serie y el funcionamiento del disco. Y para esto quiero comentar que en una recuperación física hay discos donadores. Y básicamente el disco donador viene en la misma línea de producción, porque, por ejemplo, en diferentes marcas, no voy a mencionar esta marca de discos duros, pero en el número de serie debe conseguir el tercero y cuarto dígito. No debe pasar más de 3 meses de la fecha de fabricación del disco, antes o después. Debe tener el mismo firmware y debe ser el mismo país de fabricación. Entonces, si se dan cuenta, Wow. son muchos datos que deben de conseguir y no basta con que sea el mismo modelo, ¿no? Exacto. Correcto. Entonces, por eso les recomiendo que si les llega a pasar, aquí pasamos ahora las recomendaciones, si les llega a pasar, no le metan mano, mejor tráigalo con los expertos, que aquí Sí. el buen George ya es testigo de que se pueda recuperar la información. ¿Y qué es un cuarto limpio? Ahí sí nos pueden Algo que se explicar barre- los se barre sapiens por mucho, acá. ¿no? Sí, porque hablamos. Lo que pasa es que hay gente que hace movimientos y abre los discos o los destapa, les mete mano a la intemperie, ¿no? Sí. Pero mejor hay que explicar qué es Mira, un cuarto un limpio cuartito limpio. es aquel que está libre de partículas de polvo, porque los discos duros vienen sellados herméticamente, no al vacío, son dos cosas muy diferentes. Pero cualquier partícula de polvo que le caiga al plato, en el caso de los discos mecánicos, puede dañar el LVA, o sea, la información. En este caso, nosotros en el cuarto limpio tenemos diferentes certificaciones. Se mete una máquina que empieza a analizar las moléculas del aire, en este caso el polvo, y depende si está limpia el área, te lo certifican para que no haya esa partícula, ¿no? Porque se puede dañar la unidad, o en este caso el plato. Nosotros tenemos una cabina de flujo vertical. En esta cabina de flujo vertical está limpiando constantemente el aire para que cuando tú trabajes en las unidades haciendo trasplantes, microcirugías, cambio de cabezales, el polvo no sea un factor por el cual se daña la información. Sí. Manejamos un tipo de luz especial también para ver rayones, porque hay gente que los abre y los toca y los puede rayar, o tienen huellas ahí de marcas de dedos, ¿no? Es lo que iba a comentar, sí. de que eso es tan delicado, de que, digo, deja tú el polvo, con que le pongas tu huella ahí, ya algo le pasa, ¿no? Dañaste la información. Y bueno, y eso sí, sin mencionar de que hay discos que tienen más de un plato, pues, que traen 2 o 3 platos, y esos vienen, ¿cómo se dice? Como calibrados, pues, que lo que le llaman servoalineación, Sí. donde con que uno lo gires poquito, entonces ya no va a dar, pues, ya no va a dar la información a la hora de leerla, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas cuentan, ¿no? Y me voy a regresar un poquito a lo que comentabas del disco donador, porque estaba pensando en una analogía de que, pues sí, muchos así que se la quieren aventar, se la quieren rifar, ¿no? Y que, pues este disco es de tal marca, pues compro otro igual, este es de 2 teras y este de 2 teras, pues sí, ya lo abro y le quito la pieza y se la pongo a esta, ¿no? Pero no, sí hay ciertos factores para determinar si es el donante correcto, ¿no? Porque es lo mismo como en las personas, ¿no? Es como si
Pues es que le falta un riñón, pues bueno, pues le consigo un masculino de más o menos, no sé, 30 años. Perdón, y pues le tiene que dar, ¿no? Porque, pues, gracias por los 30 años. Mismo género, misma edad, pues le tiene que dar el riñón, tiene que quedar, y pues no, hay otros factores que tomar en cuenta, ¿no? Es la misma filosofía, Sí, ¿no? sí, La sí. misma lógica. Definitivamente. Bueno, hay un tema de... Bueno, quiero definir los días, porque Gilberto hace rato estaba mencionando los días y nos estamos pasando. Cuando tú mandas una recuperación de datos, tú dices, oye, pues me urge la información y la quiero tener ya, ¿no? exactamente. Hizo facto, como todo el mundo en la inmediatez de este mundo. Me urge. Hay un proceso y a pesar de que lo queramos hacer inmediato, no puede ser inmediato. Sí, no. Y eso es por el mismo año del disco y porque la tecnología en las herramientas así funciona. En promedio, un diagnóstico se hace de 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque se revisa la información detalle a detalle. Si tiene un daño físico, si tiene daño lógico, y en ese diagnóstico se da el detalle en un PDF y también se dice el tiempo de recuperación con una cotización de cuánto costaría hacer la recuperación en caso de ocupe donante o no lo ocupe. Pero después de que arrojemos este correo donde viene detallado ya el costo, el tiempo, el promedio de días de recuperación varía porque tenemos 3 clasificaciones: urgente, extraurgente y el normalito, ¿no? En el normal son de 15 a 21 días. Ese es el normal. ¿Y por qué? Porque tenemos varios casos trabajando al mismo tiempo y tenemos un límite en el hardware, porque si nos llegan muchos casos, pues tenemos que ir soportando la demanda que tenemos de los casos. Pero si tú pagas un extra adicional, podemos disminuirlo y un caso dejarlo a la cola porque es la recuperación normal, ¿no? Entonces podemos hacer clasificación y prioridades de casos. Pero el estándar es de 15 a 21 días en un caso normal. En un extra urgente es de 3 a 7 días. Pero también varía mucho porque si no está el disco donante y lo tenemos que traer de un país extranjero, porque también es difícil conseguir los discos duros. No crean que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, no, definitivamente no es así. Varía también porque el disco puede tener un daño, el cual no impida con la primera pasada que yo le dé pueda obtener todos los datos. Entonces sí se trabaja y se le da prioridad, pero es un promedio que puede variar, ¿no? Correcto. Y bueno, un dato bien importante, estamos hablando nada más de discos duros y a lo mejor los escucha pueden pensar, o los sapiens por ahí, pueden pensar que nada más se trata de discos duros de una PC o de alguna aplicación en particular. También recuperamos, dijo Gil hace un momento, recuperamos información de arreglos de discos duros que se han perdido, en este caso de servidores, ¿verdad? Por cualquier en un momento dado prospecto, digo, no es venta, pero sí, no es venta, pero sin embargo es importante que sí lo digamos. Pero será tu espíritu vendedor, ¿no? Sí, sale, me gana. No, pero aparte hay quien no sabe que existen esos procesos. Exacto, ¿no? es lo que quería enfatizar ahorita. O sea, hay un arreglo y se perdió todo, ¿no? Y descartamos la información y a capturarle y bueno, despiden a 2 que 3 por ahí, ¿no? Pero sí hay solución, jóvenes, y escuchas. Lo que son arreglos, digo, RAID 1, que es el espejo, el 0, el 5, bueno, hay muchos, pero se trabaja fuera del servidor y se reconstruye todo el arreglo y se puede recuperar la data. Sí, no hay necesidad de traer toda la cajota. ¿no? Correcto. Y que vengan enumerados, ¿no? De preferencia los discos, todo el ¿verdad? Blade para trabajarlo aquí, ¿no? Casi el rack. ¿no? Sí, todo el centro de datos, ¿no? Se quemó. No los puros discos, ¿no? Y vienen numeraditos de preferencia porque a veces son más de un arreglo en un mismo servidor. Es correcto. ¿Están de acuerdo? Sí, es importante que traigan todos los discos del arreglo porque hay gente, es que solo tengo 3, ¿no? Oye, pero el arreglo de cuántos discos era? No era de 10 discos, no, pues óyeme. No se podría. Sí, claro. La información y las paridades se escriben en todo el arreglo, ¿no? Sí. Aquí hay algo que antes de entrar al podcast habíamos platicado un poquito de qué pasa cuando... ¿Qué es lo que le recomendamos a nuestros escuchas si llegaron, tocamos madera para que no suceda a los sapiens, si llegan a enfrentarse a una situación de que no pueden acceder a sus datos? Está pasando mucho en este momento porque hay pocos laboratorios reales en México y en el mundo. Son poquitos. Digo, no voy a decir cuántos, pero aquí en México hay muy poquitos. Nosotros somos unos de ellos. Que no podemos decir que hay otros. Sí, no hay competencia. No. Para todos hay, ¿no? Sin embargo, lo que quería enfatizar es qué pasa, lo que comentamos,
que sufren engaño, gente que sí ha trabajado en un laboratorio, se mueve, ya no trabaja en un laboratorio y se hace pasar por uno. Mándame el disco, te empiezan a cobrar dinero, no te regresan, resulta que no se puede recuperar la información, pero tampoco te regresan tu unidad. Y realmente a la unidad nunca le hacen el trabajo que dicen que hacen, pero nunca los encuentran, no saben en dónde están ubicados. Acabas de desbloquear una memoria de mi biblioteca del terror. Bueno, ahí les dejo el tema nada más. Antes de que tuviéramos nosotros un laboratorio, vivimos una experiencia horrible. Fuimos víctimas, ¿no? De eso. Fuimos víctimas porque mandamos un disco a un cliente, fuimos muy claros con el cliente y le dijimos que no tenemos un laboratorio. Pero cuando se lo mandamos a esta persona, o sea, muy amable, muy atenta, todas las llamadas contestó. Manejaban la jerga, ¿no? Perfecto. Todo muy bien. El disco, no me acuerdo si lo fuimos a dejar, lo vino a recoger, pero el punto es de que... lo fuimos a dejar porque él no dio o sea, lo mandamos, lo tuvimos que mandar. Lo mandamos. Porque él no aceptaba, por paquetería estando en nuestra localidad. En la región, ¿no? Bueno, el punto es de que cuando ya lo mandamos... Nunca le dimos la cara. Le pedimos el diagnóstico. Pues, primero fue verbal el diagnóstico. Y después del diagnóstico queríamos recuperar la data y se esfumó. Pero cada vez nos pedía dinero, ¿no? Sí. Cada vez nos pedía. Antes de eso, se nos pedía, ¿sabes qué? Para iniciar, nos ocupó $100. Después, $200. Y luego $300, sí. Y así estaba, ¿no? Y nosotros con la necesidad, pagándole. Y creyendo todo lo que nos estaba diciendo porque era un tema oscuro para nosotros y información en internet no había. Pues le creíamos todo lo que nos decía. Sin embargo, vivimos un trago amargo porque no recuperó nada más nos estafó. Y pues fue un momento que no quisiéramos revivir, ¿no? Después, por ser del destino, pudimos recuperar la unidad. Lo mandamos a un laboratorio real. No recuerdo si fue a los casos que mandamos a Estados Unidos. Y en aquel momento ya nos dieron el dato, ¿no? No quiero decirles la recuperación en Estados Unidos, pero... Pues la podemos decir, el costo, ¿sí? ¿No? Bueno, sí. Estaba arriba de $10,000 la recuperación. Nosotros tenemos costos más accesibles, no se creen que cobramos tanto, ¿no? Sí, haznos la buena. Sí, no estuviéramos aquí haciendo un podcast, ¿no? Ándale. Si estuviera en las islas. De vacaciones. Sí. Bueno, pues dentro de toda su maldad esta persona, pues ¿a poco no sembró la semillita de que nosotros empezáramos a pensar en hacer algo a bien? Final de cuentas, sí, ¿no? Correcto. Y ahora estamos aquí, ¿no? Y de lo que decía Daniel, pues digo, ¿qué le recomendamos a los sapiens? Pues tener cuidado, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Acercarse... Si tienen un caso de algún disco duro dañado, algún medio de almacenamiento dañado, pues acercarse a los profesionales, a los laboratorios bien instalados, ¿no? En México, donde puedan tener ustedes toda su información, ¿no? Acerca de ellos y sus antecedentes. Correcto. Sí. Ahora, tengo otra cosita que quiero poner en la mesa. ¿Qué pasa cuando en este caso el cliente, sí, o el que trae la necesidad de recuperar datos, manda su unidad? Y luego dice, pero ellos piensan que van a recuperar todo. Y me urge, ahorita decía Tavo, oye, pues el tiempo, ¿no? Manejo los tiempos. ¿Qué pasa cuando nos lo manda y hay casos en los que no se puede recuperar, pero no se quieran comentar algo ustedes? No, digo, pues casos, ¿no? Definitivamente pues cada caso es distinto, ¿no? Y qué más quisiéramos que todos los casos al 100% se recupera todos los datos o toda la información que el cliente espera o le urge o le sirve, ¿no? Muchas veces es así, otras no, infortunadamente. Pero bueno, lo que hacemos en este caso nosotros, una vez que se hace la evaluación, ya pasamos todo el diagnóstico, ya hicimos la extracción a partir de la imagen que comentó Gustavo al inicio con la que se trabajó, hicimos la extracción de lo recuperado y pues se le hace llegar al cliente a través como de como tipo portal web, donde él puede ver la información que se recuperó, ¿no? Y él ya podrá decidir si va para adelante con eso que alcanzó a recuperar o no, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros ahora sí como decíamos hacer magia, ¿no? Y sacar algo de donde no se puede sacar. Sí, y hace ratito, a veces en este caso entendemos y nos ponemos en los zapatos del cliente o el que tiene la necesidad, pero es como cuando va alguien al doctor ya muy lastimado, ¿verdad? De cualquier tipo de herida o de un maltrato a su propio cuerpo, ¿no? Con mucha obesidad, con diabetes y con hipertensión y cáncer y no sé qué tantas cosas mal, tocamos madera. Sí, y llegamos al doctor para que nos lo entregue nuevecito, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y así llegan discos aquí muy lastimados
Y a veces podemos recuperar parcialmente la data, ¿sí? A veces no se puede recuperar tampoco, ¿sí? Y cuando ocurre esa situación en que es parcial la recuperación, sí hay como un forcejeo a veces con algunos clientes, sí hay un forcejeo y una incomprensión de cómo es que me estás cobrando, cómo es que me estás cobrando si me dices que me vas a recuperar los datos, ¿no? Pero sí lo ponemos en la mesa para que se den cuenta que no necesariamente siempre se va a recuperar al 100% los datos, no en todos los casos, en muchos sí y en la mayoría, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y obviamente trabajamos con todo lo que nos es posible para poder recuperarlo todo, ¿no? O sea, definitivamente Sí, por nosotros no queda, ¿no? Y bueno, ya quisiera redondear este episodio con lo que comenté al inicio, ¿no? Que los sapiens podrían decir, y bueno, y esto todo lo que hablaban de recuperación de datos, ¿qué tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Y bueno, hablando de eso, pues si sabemos que el fin último de la ciberseguridad es la protección de los datos o de los activos de una organización, pues para empezar, un servidor o un equipo o un medio de almacenamiento es uno de los activos, ¿no? Y lo que contiene, pues, es la información. Es correcto. Entonces, vida digital. Eso es lo que es vida digital, exactamente, ¿no? Entonces, es lo que nos lleva a la relación con la ciberseguridad, ¿no? Porque la ciberseguridad también va para los aspectos físicos de los data centers, ¿no? De los centros de datos que tengan ¿cómo le llaman? El enfriamiento adecuado, porque eso puede dañar, si no es así, puede dañar los equipos, entre otras cuestiones, ¿no? Pero lo importante era aquí hacer la relación que nos lleva a eso a la ciberseguridad, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que se nos ha extendido un poco el episodio. Sí. Ya no los voy a callar, pero... Nos emocionamos. No se crean. Traemos una muy buena frase el día de hoy para compartir con los sapiens, cerrando aquí como cada episodio. Y dice así la frase: la recuperación de datos es el arte de recuperar la historia digital de una organización o un individuo. Perfecto. Y no hay que irnos sin antes invitar a nuestros sapiens a que nos escuchen o que recomienden el podcast. El podcast es Cyber Sapiens. Sí, se puede escuchar en Apple Podcast, se puede escuchar en Spotify, en Amazon, y también lo podemos ahora sí que ver televisado en video en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn y todas las redes sociales por ahí que hay. Sí. ¿Verdad? Ahí así por haber. Les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Pues, hasta luego. Dicho está, vamos a pensarla, no pensarla tanto. Gracias. Bye. Adiós.